¿Qué es la oración? La oración es el único medio que Dios estableció para que podamos comunicarnos con Él. Es el único medio que nos transporta directamente delante de Él, directamente delante de su presencia. Él no dijo que nos fuéramos caminando de rodillas cierta distancia. Él no dice los que canten más bonito, los que tengan mejor carisma, los que más ayuden, pueden estar delante de mí. No, Él estableció el único medio que es la oración para estar delante de Él. Y pues, ¿por qué para Dios es tan importante la oración? ¿O qué sucede cuando oramos? ¿Cuál es el misterio detrás de la oración? Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8, verso del 1 al 5. No hay un mejor cuadro, una mejor descripción en donde podamos entender qué es la oración. Recordemos que la palabra Apocalipsis también significa revelación. Y qué tremendo lo que nos revela acerca de la oración este pasaje. Apocalipsis 8, verso del 1 al 5, lo leemos. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nos vamos a quedar estudiando este verso 3 por el momento. Más adelante vamos a leer los otros 2. Este verso 3 parece que no tiene mayor relevancia, pero no. Al contrario, aquí se nos abre un mundo de enseñanza acerca de la oración. Vemos que dice que el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, que se le reveló el Apocalipsis, él ve esta escena en el cielo, en donde viene un ángel y se para ante el altar. ¿Qué altar? El altar de oro, que también se conoce como el altar de oración. Y para empezar vemos aquí un detalle que dice que a él se le da más incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Cuando veamos la palabra incienso en la Biblia lo describe o hace el simbolismo, compara el incienso con las oraciones. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 5, verso 8. La misma Biblia nos dice, no es que no estemos inventando. Dice Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La Biblia hace esta comparación. A la oración lo compara con el incienso. Pero aquí el detalle que vemos es que dice que al ángel se le da más incienso. O sea, se le da como una ayuda, porque el ángel estaba a punto de ofrecer ese incienso delante de Dios, o de cierto modo de presentarle a Dios las oraciones de los santos. Que esto lo dice el verso 4, vea lo que dice el verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero, ¿qué significa Parece que es algo insignificante, pero no. Una tremenda enseñanza que vemos en este pequeño detalle. Que a él se le da más incienso como una ayuda. Mire, santo de Dios, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros empezamos a elevar nuestra oración a Dios, se activa una fuerza que no comprendemos, un poder que nosotros no comprendemos y no lo podemos ver, pero sí se puede sentir. La oración es tan importante para Dios que incluso Él todavía en su misericordia, Él nos da
una ayuda con nuestra oración. Porque en sí, solo elevar la plegaria no serviría de nada si no tiene el poder de algo superior a nosotros. Ese algo es obviamente Dios. Él es el ser superior a todo. Y pues Él, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, nosotros recibimos una ayuda de cierta manera. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando nosotros elevamos nuestra oración, hay cosas que no encontramos palabras para expresarlas delante de Dios. A veces cuando pecamos, no sabemos ni qué decir cuando estamos arrepentidos, cuando estamos quebrantados. Y es ahí cuando el Espíritu Santo viene e intercede por nosotros. En la oración vemos que siempre vamos a recibir una ayuda. Siempre. Se recuerda de Daniel. Daniel dice en la Biblia que él estaba orando. Él le hizo una petición a Dios que él quería saber qué iba a pasar con su pueblo en el futuro. Y venía el ángel Gabriel con la respuesta para Daniel. Pero un principado, un ente demoníaco se le interpone por 21 días. Algo se activa en el mundo espiritual cuando nosotros empezamos a orar. La oración es lo que mueve a ese mundo espiritual y muchas veces Dios se siente triste porque Él, con todo su poder y con todo su ejército celestial, muchas veces ha querido hacer algo por nosotros, pero como nosotros no activamos eso a través de la oración, Dios no hace nada. Viendo este pasaje de Daniel, el ángel Gabriel luchando con ese principado demoníaco por 21 días. Pero como Dios es un Dios que Él nunca pierde una batalla. Y Él mueve todo lo que haya que mover por responder una oración. Vemos que como el ángel Gabriel, ese principado era tan fuerte, tuvo que bajar hasta el arcángel Miguel a ayudar al ángel Gabriel. Pero para que la respuesta le fuera llegada a Daniel. ¿Te imaginas? Un hombre humilde ahí que oraba. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y él desconocía esto que estaba pasando durante 21 días. Pero en el cielo se estaba librando una batalla tremenda, de las más grandes, que tiene que intervenir hasta el jefe de los ángeles, pero la respuesta le llega a Daniel. Así de poderosa es la oración. Cuando nosotros elevamos una oración a Dios, nosotros no se nos es permitido ver lo que sucede en los aires, porque con este cuerpo y con estos ojos no podríamos resistir eso. Pero tenemos que creer la palabra de Dios, que cuando elevamos nuestra oración, algo empieza a suceder en los aires. Se empiezan a librar batallas. Y únicamente de la forma como nosotros, quizás no sea la expresión correcta, pero la podemos entender de cierta forma. Quizás la única forma que nosotros podemos ayudar al ejército celestial es a través de la oración. Cuando nosotros persistimos en la oración es cuando nosotros recibimos una ayuda, como vemos en esta escena, que al ángel que le iba a ofrecer las oraciones a Dios, se le da más incienso, una ayuda. Es lo que pasa cuando nosotros oramos. Pero algo más que sucede aquí es que vemos que dice que viene este ángel y se para ante el altar con un incensario de oro. Se le da más incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y en donde este ángel le ofrece las oraciones a Dios o le presenta las oraciones a Dios, dice sobre el altar de oro. ¿Qué es este misterioso altar de oro? Este altar de oro también se le conoce como el altar de la oración. Mientras nosotros no tengamos el hábito de orar, no podemos decir que tenemos un altar de oro.
Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia dice que nosotros empezamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y pues el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar en nuestro corazón y nos hace su templo. Quizá usted ha escuchado acerca del tabernáculo de Moisés, pero eso es un simbolismo de lo que hay en el cielo y eso mismo es implantado dentro de nuestro corazón. Antes, en la ley era algo visible, pero ahora la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahora todo es espiritual y esto sucede espiritualmente. Ahora la Biblia nos demanda que nosotros debemos de desarrollar estos implementos dentro de nosotros. Y una de las cosas, o lo más importante que nosotros podemos desarrollar es la oración. Porque a Dios le interesa la oración. ¿Por qué para Dios es tan importante la oración? Y esto nos lo contesta a través de este altar, que es el altar de oro. Pero ahora, ¿cómo sé que yo tengo ese altar? ¿Cómo sé que yo tengo ese altar de oro dentro de mí? Mire, para empezar, si tenemos el hábito de oración, pues tenemos ese altar. Ahora, si no hemos descuidado ese altar, recordamos a Elías cuando él se estaba enfrentando a los profetas de Baal. Cuando llegó el turno de Elías, dice la Biblia que él lo primero que hizo fue que arregló el altar de Jehová que estaba descuidado. ¿Descuidado por quién? ¿Por Dios? No, descuidado por el pueblo. El pueblo se había olvidado de Dios y había ido en pos de ídolos. Y es lo que pasa cuando nosotros descuidamos la oración. Este altar de oro se empieza a llenar de telarañas, se empieza a llenar de inmundicia, de suciedad. Y pues como Dios es un Dios santo, Él no puede reunirse con nosotros ahí. No nos podemos presentar delante de Él así todos sucios. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar consagrado en este caso, a Dios. Nosotros tenemos que tener un lugar dentro de nosotros para comunicarnos con Dios. Tenemos que hacer tiempo, apartar un tiempo todos los días. Mire, yo sé que todos hacemos limpieza en nuestra casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted deja de hacer limpieza un día? Los platos sucios se empiezan a acumular. El polvo en los muebles se empieza a hacer más y más. Se empieza todo a volver sucio. Y es lo que pasa cuando nosotros descuidamos la oración. Este lugar que es consagrado para Dios, le empieza a suceder lo mismo. Y pues, nosotros somos lo que necesitamos a Dios. Pero ahora vamos a estudiar qué es este altar. Y nos vamos a dar cuenta si de verdad lo tenemos. Y si no lo tenemos, es tiempo de que lo empecemos a construir. Este altar de oro. Solo Dios nos da la instrucción que si queremos elevar nuestras oraciones a Él, Él las va a aceptar solo si son ofrecidas en este altar de oro. Y para ello vamos a ir a Éxodo 30. Ahí encontramos la descripción de lo que es, de cómo era el altar de oro. Dios le ordenó a Moisés que él construyera todo esto, el tabernáculo con sus utensilios. Pero esto es una sombra, es una representación de lo que hay allá en el cielo. Porque vemos que el apóstol Juan allá en el cielo, él ve este altar también. Un altar que Dios le dijo a Moisés que construyera y lo pusiera en el tabernáculo. Éxodo 30, ahí encontramos la descripción, las características de cómo es este altar de oro. Dice Éxodo 31, harás asimismo un altar para quemar el incienso. Recordamos el incienso, la Biblia hace el simbolismo, son las oraciones. De madera de acacia lo harás.
¿Qué es esta madera de acacia? Esta madera es una de las maderas más preciadas que existen. Y una de las características que más la identifican es que es una madera sólida. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios? Que si nosotros queremos empezar a edificar este altar, un altar de oración en nuestro corazón, primeramente tiene que estar fundado sobre algo sólido. ¿Y qué es esto sólido? Pues es la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a edificar mi altar si yo ni leo la palabra de Dios? Si yo desconozco cómo es Dios. Por eso, hermano, santo de Dios, ¿qué es orar? Es el único medio establecido por Dios para que nos comuniquemos con Él. Pero es necesario que nosotros empecemos a conocer a Dios. Cuando una pareja se empieza a conocer, algo muy, pero muy importante, y no solo cuando están conociendo, sino que cuando forman una familia, se casan, se forman un matrimonio, es muy importante la comunicación. Se llega a un punto en donde se conoce a esa persona, se conoce el tono de voz, se sabe cuando esa persona está triste, está enojada, está feliz. Y aunque no lo exprese, no lo diga literalmente, pero de tanto que conocemos a esa persona, le conocemos el tono de voz. Y pues la Biblia nos llama a que tengamos una relación con Dios. Recordemos que la Biblia a su iglesia la compara o hace el simbolismo llamándola la novia de Cristo. Y pues es necesario, en la oración yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí a través de su palabra. El tiempo de los profetas ya pasó y no le estoy diciendo que profetas ya no existen, todavía existen, muy pocos pero existen. Pero Dios todo lo que tenía que decir, Él ya lo dijo en su palabra. Y así que si yo quiero empezar, fundar mi base de comunicación con Dios, o mi base del altar de oración, en donde yo me voy a estar encontrando con Dios, es fundarlo sobre algo sólido. Mi relación tiene que ser algo sólida. ¿Y cómo es? Pues yo, a través de mi oración, yo le hablo a Dios y Él me habla a mí a través de su palabra. Esto va de la mano. Yo no puedo decir que conozco a Dios si yo lo único que hago es leer. No, los ateos se saben la Biblia aún de memoria, mejor que nosotros. Los científicos ni se digan. Pero ellos la leen, se la saben, pero no la entienden. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un inconverso. Muchos inconversos se saben capítulos enteros de memoria. No ganan, de hecho. Tristemente. ¿Por qué? Porque nosotros descuidamos la palabra de Dios. Y yo no puedo decir que conozco a Dios si yo solo oro. ¿Pero a qué le estoy orando? Si desconozco lo que Dios, o yo solo hablo, pero no escucho, esa no es tener una relación. ¿Se imagina? Si usted tiene una relación sentimental con la otra persona, se imagina que usted esté callado y la otra persona solo hablando y hablando, esa persona a usted nunca lo va a conocer. Y viceversa, ¿verdad? Y es pues, si nosotros queremos tener una relación con Dios, es así. Que nuestra base, la base sólida es, Dios me habla a mí a través de su palabra. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Pues leyendo su palabra todos los días. Y a través de la oración yo le hablo a Él. Y así es como nos empezamos a conocer. De madera de acacia lo das. No. Sobre este altar es construido de algo sólido. Verso 2, Éxodo 30. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Vemos que
tiene las mismas dimensiones. Es un altar cuadrado. Pero llama la atención que lo único que es diferente es que a la altura sí tiene 2 codos. Va hacia arriba. Eso sí es el doble. ¿Qué significa esto? Que el altar apuntaba hacia arriba, hacia donde está Dios. Y es pues que nosotros podemos crecer espiritualmente únicamente a través de la oración. Puede estudiar mucho, pero si no tiene el hábito de la oración, nunca va a crecer. Puede cantar bonito, pero si no tiene el hábito de la oración, nunca, pero nunca va a crecer. Solo a través de la oración es que podemos crecer, porque el altar apunta hacia arriba. Todo el que viene al altar de oro, al altar de la oración, el que tiene su altar en su corazón, va a crecer, está apuntando hacia arriba. Y dice que también tenía cuernos. Tenía 4 cuernos, un cuerno en cada esquina. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el poder a través de la oración sobre los 4 puntos cardinales. Y también se nos está diciendo: vengan a mí de todas partes, que a todos los recibo. No importa si viene del norte, del sur, del este o del oeste, que Dios lo recibe. Qué hermoso, ¿verdad? Dios tiene el poder sobre todo el mundo, y a través de la oración es que nosotros adquirimos ese poder también. Verso 3: y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Vemos que el altar es construido de madera de acacia, algo sólido. Pero ahora Dios le dio la instrucción a Moisés de que lo cubriera con oro puro. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que cuando vemos oro, significa algo preciado. Uno de los materiales más valiosos que existen. Y mire, el tabernáculo de Moisés estaba dividido así. Estaba el lugar sagrado, lugar santo, lugar santísimo. También había un altar de bronce. Ese tenía otra función, es otra enseñanza. Algo que también deberíamos de tener, pero esa es otra enseñanza. Aquí nos estamos enfocando en el altar de oro. No es casualidad que el altar de oración Dios mande que sea cubierto de oro. Aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que es lo más preciado que nosotros podemos tener, así como el oro. La oración es lo más valioso que un hijo de Dios puede tener. Es lo más valioso. Y tiene que estar cubierto. Tiene que estar cubierto por todos lados. Dios le dice: vas a cubrir las paredes en derredor, todo con oro puro. Vemos que es un lugar tan santo, que Él demanda que sea oro puro. Es ahí en donde nos purificamos. Es lo más valioso que podemos tener. La oración es lo más valioso que nosotros podemos tener ante Dios. Vemos que también se le dice que le hiciera en derredor una cornisa de oro. ¿Qué significa esto? El trabajo de esa cornisa era evitar que todo lo que se ofreciera ahí, o algo de lo que se ofreciera ahí, cayera al suelo. Santos de Dios, ni tan solo una palabra que nosotros le digamos a Dios a través de la oración en este altar de oro, si lo tenemos, va a caer al suelo.
Dios nunca, pero nunca nos va a dejar caer si nosotros tenemos este altar de oración en nuestro corazón. Ni tan solo una palabra. ¿Se da cuenta qué poderosa es la oración? Es lo más valioso que podemos tener. Dios nunca, pero nunca va a dejar caer a nadie que tiene el hábito de la oración, porque Él lo sostendrá en sus manos. La Biblia dice que el que está en sus manos no hay valiente que lo arrebate. La Biblia dice también que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero si ese texto se escucha tan bonito, pero tristemente olvidamos que la Biblia demanda ciertas cosas de nosotros. No basta solo con que yo ya hice la oración de salvación y pues voy todos los días a la iglesia, participo en los programas, ayudo. No. Recordemos, el evangelio no es una religión, es una relación. Y en medida que nosotros oremos, en esa medida nuestra relación con Dios cambia. ¿Qué pasa con las personas que quizás usted se relaciona con su trabajo y porque están en diferentes áreas solo las conoce de vista, buenos días, buenas tardes, pero usted no conoce los gustos de esa persona? Y qué triste que nosotros muchas veces solo los domingos que vamos a la iglesia hacemos una oración del resorte, una oración de 10 segundos, solo nos hincamos y con la misma vamos para arriba. Qué triste. No conocemos a Dios. A Dios únicamente se le conoce a través de la oración. Verso 4, Éxodo 30, verso 4. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hará las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro. Vemos que también Dios da la orden que este altar podía ser transportado, podía ser movido del lugar. ¿Qué significa esto? Que este altar va con nosotros a donde sea que nosotros vayamos. Dios no nos escucha solo en la casa de oración. Dios nos escucha donde sea que nosotros vayamos, si es que tenemos este altar en nuestro corazón. Cuando vamos ahí en el tráfico y el tráfico está atascado, en vez de ponernos a renegar, elevemos una oración, que Dios ahí nos escucha. Allá en el trabajo, en nuestra hora de descanso, nuestra hora de almuerzo, ahí Dios, le podemos elevar una oración a Dios, que Dios la va a escuchar. Ese altar va a ir con nosotros donde sea que nosotros vayamos. No necesitamos solo ir a orar a la casa de oración. Dios no solo está ahí. Si nosotros tenemos este altar, Dios nos va a escuchar donde sea que nosotros vayamos. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Se recuerda, le dije, el altar, el tabernáculo de Moisés estaba dividido así: lugar sagrado, lugar santo, lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar nadie, pero nadie, porque ahí estaba el arca del pacto como representación de la presencia de Dios. Recordemos que a Dios no lo podemos ver con este cuerpo, porque este cuerpo es pecador. Necesitamos ser transformados, por eso seremos transformados cuando Él venga. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Pero algo que vemos en este verso 6, que Dios le da la orden a Moisés y le dice: lo pondrás delante del velo. El velo dividía
el lugar santo y el lugar santísimo. Lo pondrás delante de ese velo. Dice que también estaba delante del arca del testimonio, la representación de la presencia de Dios en esta tierra. ¿Qué significa esto? Que este altar, y de hecho vemos allá en Apocalipsis, regresando a Apocalipsis, verso 8, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, el que estábamos leyendo, vemos que de hecho es lo mismito que el apóstol Juan ve allá en el cielo. Ve que el altar de oro estaba delante del trono. ¿Qué significa esto? Que así de preciadas son las oraciones para Dios, que Él las tiene enfrente de Él. Cuando nosotros oramos, somos transportados ante la misma presencia de Dios. La oración nos transporta y nos pone enfrente de Dios. Algo sucede y somos puestos ahí a través de la oración. Dios podía haber dado la orden que este altar se pusiera había muchos utensilios que estaban en diferentes lados. Pero no es casualidad que Él haya puesto este altar de oro enfrentito de Él. ¿Y por qué? Porque a Él le gusta que nosotros lo conozcamos. Él puso la eternidad en nosotros y por eso es que nosotros, el ser humano, busca algo que adorar. Pero tristemente la mayoría adoran a ídolos. No han conocido al Dios verdadero. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Ahora ya no hay que ser un sumo sacerdote para entrar, ya no hay que tener ese título para entrar al lugar santísimo. Pero no cualquiera entra tampoco. Únicamente entran o pueden estar delante de Él los que tienen este altar en su corazón, los que tienen el hábito de la oración, los que han entendido el poder de la oración. Son los que se presentan delante de Dios. Así de importantes son las oraciones para Dios. Yo no sé si usted alguna vez, buscando empleo o lo que sea, ha tenido que hacer una cita para hablar con alguien, llamémoslo entre comillas, importante. ¿Verdad que se siente muy feo que lo hagan esperar? Que todavía le digan a uno, le diga a la secretaria a uno, vamos a ver si el jefe tiene tiempo para atenderte. Y hermanos santos de Dios, con la oración tenemos este privilegio de ser transportados y ser puestos enfrente de Dios. Tener a Dios cara a cara. Y mire, un detalle que también no debemos de dejar de pasar desapercibido en este capítulo, en el capítulo 8. Verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Unos capítulos atrás, el apóstol Juan, él ve lo que sucede allá en el cielo y él dice que hay una oración continua. Allá los ángeles, los querubines, lo único que hacen es adorar a Dios. No paran día y noche de decir santo, santo, santo. Pero aquí algo sucede cuando se abre el séptimo sello. Se hace silencio. Y mire, no vamos a profundizar, ¿verdad?, en todo el Apocalipsis. Pero mire, no es casualidad que en este silencio las oraciones sean ofrecidas a Dios.
no es casualidad. Es como que Dios nos está tratando de decir que Él nos presta total importancia, que Él hace callar hasta la creación para escucharnos. Cuando nosotros hablamos con alguien, no sé, alguien nos visita, ¿verdad? Y quizás estamos escuchando música. ¿Qué hacemos? Pues le bajamos volumen o apagamos la música porque vamos a atender a la visita. Algo así sucede aquí. Que en ese silencio no es casualidad que las oraciones hayan sido ofrecidas ahí. Es un simbolismo que la Biblia nos ilustra. Imagínense. Así de poderosa es la oración de que Dios nos presta total atención. Y qué triste que estemos desaprovechando eso. Qué triste que tengamos esa gran bendición que no la merecemos, de poder hablar con el creador del universo, con el único Dios que existe cara a cara, y no lo estemos aprovechando. Y vea lo que sucede en el versículo 5, Apocalipsis 8. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vea, en este mismo incensario en el que nuestras oraciones, las oraciones de los santos fueron ofrecidas, el apóstol Juan ve que el ángel agarra ese incensario y lo llena con fuego del altar. ¿Del altar de qué altar? El altar de oro, el altar de oración. Lo llena con fuego y lo lanza a la tierra. Y empieza, ¿verdad?, la tribulación, el juicio de Dios sobre esta tierra. La Biblia dice que cuando Noé fue advertido por Dios por cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe, Noé condenó a este mundo. Y por esas oraciones que nosotros hemos elevado delante de Dios, es que este mundo está siendo condenado. Solo a través de la oración es que podemos vencer al enemigo. ¿Cuántas veces nos ha salido una tentación y quizás nos ha hecho tambalear y hemos ido delante de Dios y le hemos dicho: Dios, dame fortaleza porque yo no te quiero desagradar? Y algo sucede espiritualmente que Dios nos da fortaleza. Y es así como podemos ser fuertes y vencer. ¿Cuántas veces se ha hecho injusticias con nosotros? Pero como nosotros conocemos la palabra de Dios y entendemos que la Biblia dice: dejad a mí, que mía es la venganza. Nosotros, en vez de tomar venganza por nuestro hermano, mejor hemos ido delante de Dios y le hemos derramado nuestra alma a Dios. ¿Cuántas veces nos ha dolido ver tanta maldad que hay en esta tierra? ¿Cuántas veces nos ha dolido nuestro corazón ver que ahora en las escuelas a los niños los están manipulando? Un niño que no sabe entre el bien y el mal. Le están metiendo esa tontería de que naciste en un cuerpo equivocado. La ideología de género. ¿Cuántas veces nos ha dolido ver todo eso? Y pues lo que sucede aquí en el verso 5 es como una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Él viene y destruye, Él va a destruir a toda la maldad en este mundo, en la gran tribulación. Y después, como preparándonos un lugar en donde ya no exista más dolor. Eso es lo que significa este pasaje. ¿Se da cuenta? Las oraciones van a jugar un papel muy importante en la tribulación. Las oraciones juegan un papel
muy, pero muy importante en este mundo, en el mundo espiritual. Y qué triste que no hemos comprendido el poder de la oración. Qué triste que no sepamos ni aún qué es la oración. Qué triste es que no conozcamos a Dios. A Dios únicamente se le puede conocer a través de la oración.